Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestra prueba de SQL. Los requerimientos, las respuestas ya las tenemos en este archivo de texto. Vamos a copiar alguno de ellos para hacerlo más rápido y también vamos a hacer algunos desde cero para que podamos explicar más a detalle. El primer requerimiento que tenemos es analizar este modelo de tablas y crear las tablas correspondientes en SQL. Create, entonces, table, películas, que es la primera de ellas. Vemos que tenemos un campo de tipo ID, un nombre ID de tipo integer y además será primary key. Nuestro siguiente campo es el nombre, que será varchar con un límite de 255. Y el año, que también será un integer. Después tenemos nuestra segunda tabla, que será de tags, y tendrá un ID de tipo integer y además primary key, y el tag, que será varchar con límite de 32. Para este modelo vamos a crear una tercera tabla que permita relacionar los datos. Podemos ponerle algo como película tag, y tendrá entonces el ID de la película, en este caso integer, y el ID del tag, en este caso también integer, para poder definir ambas la relación entre ambos datos. Vamos a crear entonces una constraint que se va a llamar fk usuario o película ID y va a ser de tipo foreign key, utilizando nuestra columna de aquí que se llama película ID y va a referenciar a la tabla películas el ID. Nuestra segunda constraint va a ser fk tag ID, va a ser de tipo foreign key, utilizando nuestra columna de tag ID, va a referenciar a la tabla tags el ID. Y cerramos acá. Con esto ya podemos crear nuestra primera tabla, nuestra segunda tabla y nuestra tercera tabla. Nuestro requerimiento nos pide insertar algunos datos. Eso ya los tenemos también por acá para hacerlo un poco más rápido. Vamos a insertar entonces las películas, los tags y las relaciones entre ambos. Vamos primero con las películas, vamos con los tags y vamos con película tag. Entonces ahora en el requerimiento 3 tenemos que contar la cantidad de tags que tiene cada película. Y si una película no tiene tags, hay que mostrar 0. Con esto entonces, es un select que podemos empezar aquí como select. Vamos a ver un espacio aquí. Select, necesitaríamos el ID de la película, por ejemplo. El nombre también de la película, para que sea más claro, simplemente. Y vamos a contar entonces de la de tags, de la relación de la película de película tags, el tag ID. Estamos a poner un alias como cantidad de tags. Y por acá, de la tabla películas como P, hacemos un left join de la tabla película tag como pt. Y bueno, obviamente nuestro ID de películas va a ser igual a película ID. Y bueno, simplemente ya lo agrupamos por nuestros primeros dos campos. Y vamos a ordenarlo por el ID de forma ascendente. Entonces ya con esto podemos ejecutar esta parte y ver que en la primera película tenemos 3 tags, la segunda película tiene 2 y las demás tienen 0. Justo como nos indica aquí. La primera película 3, la segunda debe tener 2 tags asociados. Y si una película no tiene, muestra 0. El requerimiento 4 nos pide crear las tablas correspondientes a este modelo de acá, que igual ya lo tenemos por acá creado para que sea un poco más rápido. Entonces copiamos estas 3 tablas, las ponemos por acá y las ejecutamos. Tenemos que crear nuestra primera tabla, nuestra segunda tabla y nuestra tercera tabla. Simplemente para revisar que cumplamos con todo, vemos que tenemos en la tabla de usuarios ID, nombre y edad de tipo integer, varchar y también integer, con límite de 255 y este es primary key. ID, pregunta y respuesta correcta, integer, varchar, varchar y esta primary key. En respuestas tenemos el ID como primary key integer, la respuesta que es un varchar 255 y el usuario y la pregunta que van a ser las foreign key que también están definidas por acá como constraint. Ya que tenemos nuestras 3 tablas, nos indica que hay que agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces también vamos por acá y copiamos aquí esto de por acá. Tenemos ya aquí insertada la información entonces de usuarios, la información insertada de las preguntas y la información insertada de las respuestas. Insert into la tabla usuarios, utilizando estos 3 campos, que son los campos totales que tenemos en usuarios, los valores de, entre paréntesis, el ID, el nombre del usuario y su edad. Así con cada uno de ellos. Las preguntas, va a ser el ID, la pregunta y la respuesta correcta a esa pregunta. Tenemos 5 preguntas. La primera pregunta, la capital de Francia, que es París, 2 más 2, 4. Tercer planeta del sistema solar, la Tierra, el símbolo químico del agua, H2O, y el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y finalmente las respuestas tenemos el ID, que es la primera columna, el usuario, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la pregunta, que sería la 1, la 2, la 3 y la 4, y la respuesta a esta pregunta. Entonces, en nuestro requerimiento 6, tenemos que hay que contar de la cantidad de respuestas correctas totales por usuario.
Esta lo podemos hacer con un CTE, que es la lógica que me parece más adecuada para esto. Entonces vamos a llamarle T1 a nuestro CTE y lo vamos a definir aquí. Vamos a poner un select. Vamos a poner el ID del usuario como, como ID de usuario, mejor para ponerlo en español. Vamos a poner acá el nombre también del usuario, que va a venir de la tabla de usuarios, que ahorita vamos a arreglar áreas, como igual nombre usuario. Y vamos a agregar aquí un case when, para que cuando de la tabla de preguntas la respuesta correcta sea igual a la respuesta de la tabla de respuestas, entonces nos marque un 1, de lo contrario un 0, y esto lo vamos a terminar como respuesta correcta. Esto va a venir a la tabla de usuarios como U, y vamos a hacer un left join con la tabla de respuestas. Vamos al alias R, el usuario, el ID de la tabla de usuarios va a ser igual al usuario ID de las tablas de respuestas. Y además hacer el join con la tabla de preguntas, donde en este caso el ID de la pregunta en la tabla de respuestas va a ser igual a el ID en preguntas. Así tendríamos nuestro CTE y ya nada más seleccionamos los campos. Entonces aquí vamos a seleccionar el ID de usuario que tenemos arriba, el nombre de usuario que tenemos arriba, y vamos a sumar simplemente las respuestas correctas. Respuestas correctas. Vamos a hacer esto de nuestro CT y simplemente agrupar por 1 y por 2 y bueno, ordenarlo por nuestro primer campo, que es el ID. Ups. Y le damos aquí en ejecutar. Y bueno, vemos que aquí tenemos entonces el usuario 1 con una respuesta correcta, al igual que el 2 y el 3, y el 4 y 5 sin respuestas correctas. Para el requerimiento 7 vemos que es por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Es decir, es algo similar a la de arriba. Por aquí ya tenemos también esta respuesta. Podemos utilizar esta de acá, que es algo muy similar de hecho. Lo copiamos y lo pegamos. Y simplemente para explicarlo, vamos a ejecutarlo. Vemos que la pregunta 1 y 2 tienen respuestas correctas, 2 y 1 respectivamente, y las demás 0. Igual hicimos un CTE, el ID de la pregunta para hacerlo más claro, y un case when también, que cuando coincida la respuesta correcta con las respuestas, marque un 1, de lo contrario un 0. Esto de la tabla de preguntas con un left join de la tabla de respuestas. Acá solamente sumamos entonces estas coincidencias de acá para tener el resultado final. Vamos rápidamente con el requerimiento 8, que nos dice implementa un borrado en cascada eh, eh, de las respuestas a borrar un usuario, prueba la implementación con el primer usuario. Bueno, para esto entonces vamos a utilizar alter table, respuestas, y vamos a eliminar la constraint que ya habíamos hecho, que no tiene este tipo de configuración. Eliminamos nuestra constraint y simplemente agregamos ahora en la tabla de respuestas una constraint que le vamos a poner con el mismo nombre, usuario ID, que va a ser de tipo foreign key, utilizando el campo de usuario ID, y va a referenciar de la tabla usuarios el ID, y va a ser o va a tener el onDelete cascade. Esto lo vamos a ejecutar. Simplemente para probarlo ahora, vamos a seleccionar todos los usuarios, all from usuarios, y también todas las respuestas para ver que está funcionando bien. Tenemos el usuario 1 y tenemos por acá las respuestas del usuario 1. Entonces, delete from usuarios, donde el ID sea igual a 1. Eliminamos el usuario 1. Vemos que en usuarios ya no tenemos el usuario 1. Y vemos que en respuestas ya no tenemos las respuestas del usuario 1. El requerimiento 9 nos dice que creamos una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Bastante sencillo igual con el alter table. Alter table, usuarios. Y vamos a añadir una constraint entonces a esta tabla que se va a llamar edad mínima. Y vamos a poner que check, que la edad sea mayor o igual a 18. Y listo. Agregamos nuestra constraint. Se agregó correctamente, y solo para poder probarla ponemos por aquí insert into usuarios los valores del ID 1, que ya borramos, César, que tenga 17 años. Y nos dice que hay un error, ya que la relación viola la restricción del check. Finalmente, vamos a crear un campo que se llama email, que debe tener la restricción de ser único. Alter table, en usuarios, vamos a añadir una columna que se llame email de tipo varchar 100, por ejemplo, y que sea unique. Vamos a ejecutarla. Y si seleccionamos usuarios, tenemos ya aquí nuestra columna de email con nuestra constraint unique, perdón, con nuestra configuración unique. Listo, muchísimas gracias.